Entonces, desde luego que habláramos de cómo lo han analizado ustedes. Bueno, la verdad es de que todo el tema del salario mínimo hay una cronología que es importante identificar. A principios de año se hace un inicio de la negociación en un Consejo del Salario Mínimo tripartito, donde había representación del sector laboral, representación del sector privado y había también representación, obviamente, del gobierno. Es un ente tripartito. En esa oportunidad se hicieron las negociaciones respectivas para un aumento escalonado que andaba por números pues, de manera similares, pero escalonado. Era un aproximado de año y medio, aumento cada 6 meses, el salario mínimo. De forma gradual. De forma gradual, Totalmente. era por porcentajes. Lo que sucede es que la ministra de Trabajo plantea su inconformidad por el aumento del salario que se había acordado, que se había pactado. Ella debía enviar observaciones, se trasladó durante todos los meses hasta final de año para poder presentar sus observaciones, pero en el ínterin de la presentación de estas, ella menciona de que ella estaba analizando las posibilidades de destituir a las personas que integraban el Consejo del Salario Mínimo. Se vence el plazo, esperan a que se vence el plazo, se hace una nueva elección y cuando ya hay una nueva elección, ella presenta las observaciones y obviamente se da la decisión que ya todos conocemos del salario mínimo. En esta decisión no participa el sector privado porque el sector privado considera que este consejo carece de legitimidad. Desde luego no se cumplieron algunas normativas o tipificaciones de ley para que pudiera respetarse el Consejo del Salario Mínimo. Perdón, estamos hablando de dos momentos en toda esta discusión. Momentos. El primer momento tiene que ver con la integración del Consejo. Es correcto. Y posteriormente entonces ya la decisión. Es correcto, así, ¿no? es correcto. Entonces al final se toma la decisión, han hecho un aumento al salario mínimo donde no participó el sector privado, un incremento que ha afectado de manera directa a todos los sectores productivos del país. Nosotros hemos tenido pues las voces de todos los sectores, del sector maquila, del sector industrial, del sector agropecuario, de todos los sectores alarmados por un incremento que no corresponde a la gradualidad que ya se había acordado en el ente tripartito, sino que hace un incremento directo, en el caso del sector agropecuario, de más del 100%. Y quizás lo más, o quizás la catarsis más grande de esta situación es que el aumento se plantea en un transcurso de 15 días. Se toma una decisión y se dice, a partir de 15 días habrá que empezar a pagar el salario mínimo de la manera en la que lo decidieron. ¿Ustedes ven que hubo demasiada prisa en esto? O sea, la verdad es que si de por sí el sector privado consideraba que la gradualidad correspondía a la realidad del país, correspondía a poder adaptarse las empresas a los cambios que iban a ir sufriendo, para no afectar en incremento de precios, para que los costos de producción no sufrieran una carga de inmediata. Si ya eso significaba un problema, el tema de hacer un aumento de un solo y no gradual, pues no digamos el tema de los 15 días. ¿Por qué razón, William? Es que hay que entender de que obviamente los salarios de las personas es parte del costo de los productos. Esto va dentro de los costos. Y cuando va dentro de los costos, aumentar la productividad en 15 días para el empresario frente a los 15 días que tenía para aumentar los costos, en el caso del sector agropecuario, que era un 111% lo que se le estaba aumentando, realmente es difícil, más que todo para el pequeño y el mediano empresario. Una empresa grande que tiene bastantes empleados, una empresa que ya maneja sus costos, probablemente sus ganancias tienen un flujo pues, donde pueden manejar este tipo de incrementos o que ya sus salarios mínimos están por encima, correcto, no tendrían problema. El problema está en el pequeño y el mediano empresario. El problema está en aquel señor que tiene 2 empleados, aquel señor que tiene una venta de jugos y tiene 2 empleados y que ahora le tenía que aumentar a los 2 y que eso le simplificaba que si el jugo valía 50 centavos,
¿Cuántos jugos tiene que vender para aumentarle $50? Gustavo, y a propósito de todo esto, ¿qué tanto ha mejorado la actividad productiva en el país, o más bien la actividad comercial, digamos, para decirlo más claro, en las ventas de los productos, de los servicios? ¿Ha habido un cambio o no? Digo porque también esa parte debería analizarse a la vez, ¿no? Claro. Cualquier decisión debe estar basada sobre la base, valga la redundancia, sí, de esos elementos. Lo que sucede, William, es que desde nuestra perspectiva y muy una perspectiva personal, yo considero de que este tipo de decisiones que impactan la economía del país, que afectan la productividad, que afectan inversiones en innovación, que afectan una serie de situaciones dentro de las empresas, deben de ser concertadas y deben de ser tratadas con el diálogo. Un gobierno que siempre se jacta de que el diálogo es de sus pilares primordiales y que siempre hace invitaciones al diálogo, este tipo de temas deberían dialogarlos. Cuando un gobierno es gobierno de la República de El Salvador, es el gobierno de todos, de los representantes tanto del sector privado, del sector laboral. Es importante, William, determinar, y quiero ser enfático, el sector privado no está en contra de un aumento al salario mínimo, no está en contra de que las condiciones de vida de los individuos mejoren, no está en contra de que las personas tengan un salario digno, para nada, todo lo contrario, nosotros estamos a favor que estas cosas sucedan. Pero lo que sucede es que el empresario hoy en día se enfrenta a la inseguridad que el país está viviendo, se enfrenta a 24 nuevos impuestos y que se hablan de que van a venir más impuestos, se enfrenta a, bueno, solo el tema de la inseguridad que genera ya un costo fijo también dentro de las empresas. En otros países el tema de seguridad, digamos, como un costo fijo no está incluido, porque no hay un problema de inseguridad como el que tenemos nosotros en este país. Y no solamente eso, William, hablemos de la energía, porque aquí nos gusta compararnos con los otros países. Los costos de energía de nosotros frente a los países de la región, hay una diferencia bastante en niveles porcentuales. O sea, los costos de energía en El Salvador superan los 5 dígitos porcentuales sobre los diferentes países de la región. Estamos hablando de Guatemala y Honduras. Entonces, cuando empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con costos, es una serie o una gama de temas que debían analizarse. Claro, cuando el tema es popular o cuando lo que queremos hablar es más simple frente a la población, porque es un tema positivo, es un tema agradable en Navidad decirle a la gente que le va a aumentar el salario a partir de enero, ¿a quién no le gusta? O sea, realmente la noticia es buena, pero lo malo es cómo vamos a hacer para poder pagar esos salarios. Ahora, y en efecto habrá un impacto de tal magnitud que algún microempresario o pequeño empresario tenga la necesidad de verse más bien en la necesidad, obligado a tener que despedir personal. O sea, eso es lo que real sucede, o no. Lo que sucede, a ver, William, lo que pasa es que cada situación es distinta. Y cuando se tira un atarrayazo de esta manera, nosotros no estamos identificando cada circunstancia, los compromisos que las personas tienen. Existen personas que sus compromisos, o sea, estaban a raya. Hay personas que nos han llegado y nos han dicho, mire, si yo realmente estoy sacando lo del préstamo, lo del pago de empleados, yo ahorita estoy realmente complicado. Estamos hablando de negocios formales. Claro. Estoy complicado, el pago de impuestos. Con este incremento, a mí se me han dificultado las cosas. Aquí se ha tratado de decir que este es un conflicto entre ANEP y el gobierno, entre los déspotas que no quieren pagar más y la gente que necesita. Y no se trata de eso, estamos hablando de salvadoreños que somos todos, salvadoreños que son el que va a recibir el aumento como el que tiene que pagarlo, salvadoreño que ese salvadoreño emprendedor, muchos jóvenes que han hecho emprendimientos importantes en este país, que han tratado de formalizar. Fíjate que yo te comento, hoy en la mañana nada menos, estaba platicando con una persona que decía, mire, yo me acabo de jubilar. Y me dieron ahí una cantidad de dinero para la jubilación y entonces dije, voy a poner un negocio. Pero para poner un negocio formal me implicaba el gasto del abogado, implicaba y empezó a hacer todos los costos. Y para que ya el negocio me funcione son tantos meses que tendría yo que por lo menos estar sufragando los gastos. Se me acaba la pensión y no voy a poder. O sea, la carga burocrática en los procesos para poder instalar un negocio. Es excesiva, que ese es otro costo.
O sea, y qué bueno que lo mencionamos, porque yo creo que es importante. Hay otra parte también que no la estamos analizando, los costos que generan el exceso de burocracia y tramitología en el país, en el tema de aduanas, en el tema de registros y permisos, en una gran cantidad de trámites que las empresas tienen que hacer, que genera costo, que hay que estar dando vueltas, que hay que estar dando papel, que antes no se hacía. Eso iba a consultar, porque en otros países la lógica ha sido simplificar los procedimientos. Ventanillas únicas. Exactamente, porque eso permite agilizar los procesos y bueno, una hora pérdida de un camión que transporta productos parado tiene un fuerte impacto, ¿no? Eso está claro. Pero ¿no se ve que se haya avanzado en esa parte entonces de simplificación? O sea, ustedes ven que hay más burocracia. De hecho, decirte que existen mesas para tratar este tema, para tratar de dialogarlas y ir tratando de resolver los problemas del exceso de burocracia, de tramitología que existen, mesas de facilitación de trámites y que hasta este día no han generado ningún tipo de resultados. Que se han hecho esfuerzos, se han tratado de hacer avances, pero el problema es que también a veces encontramos como un poco de descoordinación entre las instituciones públicas. Muchas veces se logra sacar o avanzar en una institución, pero tenemos la traba en otro y no logramos avanzar. Yo estoy totalmente convencido que este país puede salir adelante si logramos conectarnos todos los sectores, el gobierno, el sector privado, todos los sectores y empezamos a tratar de generar un motor de crecimiento en este país donde el gobierno empiece a hacer una mano extendida para facilitar el comercio, para facilitar los emprendimientos y los empresarios empecemos a generar empleo. Me interesa ese tema y quiero que lo abordemos un poquito más, con más amplitud más adelante, porque sí quiero que aterricemos sobre los hechos concretos de la implicación del salario, del aumento del salario mínimo, Gustavo. Sobre todo porque lo que tengo reflejado acá en la pantalla es una nota de Diario El Mundo justamente de este día, y dice que el sector agrícola prevé duplicar los costos de producción de maíz. Por ejemplo, solo leo el primer párrafo de la nota que ha escrito Ubeli Alemán. Dice, el costo para cultivar una manzana de maíz podría duplicarse al pasar de $325 a $689, como consecuencia del aumento al salario mínimo para el sector agrícola. Eso es lo que estimó Luis Treminio, el presidente de Campo, ¿no? Que por cierto estuvo con nosotros al cierre del año haciendo una evaluación sobre esta situación. O sea, estos números que está manejando la gente de Campo efectivamente es en ese nivel de repercusión. Bueno, no solamente eso, en el tema, este es un tema de granos básicos. Estamos hablando de maíz, frijol, que es... Muchas veces para subsistencia, ni siquiera es para... Que esos son aquellas personas que obviamente contratan a alguien más o que han logrado contratar a alguien. La ley es pareja y es para todos, y nadie puede alegar desconocimiento de la ley, que contrata a una persona para hacer labores agrícolas. Es que hay que entender, este aumento al salario mínimo no es únicamente para la gran empresa, es un aumento parejo para todos. Todo aquel que tenga un empleado en el sector agrícola tendrá que pagar el salario mínimo para el sector agrícola. Así sea que solo tiene un empleado y lo que va a sembrar son 2 manzanas, tiene que pagar el salario mínimo. Entonces, esa es la dificultad. Realmente los costos o los números no dan. El sector cafetalero, William, está altamente preocupado porque el costo del quintal a lo que lo puede vender en el mercado internacional se le sube por encima de lo que lo puede vender el costo ya con este aumento al salario mínimo por la cantidad de gente que tiene que utilizar. Entonces, en el caso del café, que no hay tanta posibilidad de mecanizar los procesos. Que no hay posibilidad de mecanizar. A diferencia de la caña de azúcar, ¿no? Es correcto. Que ahí sí hay, pero implica menos empleo. Pero te quiero especificar, en el caso específico, por ejemplo, de los cafetaleros, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos. ¿Qué es lo que nos dicen? Para mí es insostenible. No hay forma que yo pueda pagar ese salario mínimo y que mis costos me salgan para yo poder vender mi café. ¿Y qué nos dicen ellos? Frente a la imposibilidad de negocio, que no puedo, que no hay forma, ¿qué me toca? Reducir mano de obra. Ahí sí va a haber desempleo. El tema es con qué vamos a sustituir el empleo en las zonas cafetaleras. Ese empleo que se pierda. ¿Qué otro rubro va a haber en esas zonas que se pueda sustituir? ¿Ves tú más pobreza en el campo? Lo que sucede es que, fíjate... O más desempleo, para ser más preciso. Con perspectiva, sí. Sí, me parece que
que ya por ejemplo, el sector café, que era un sector que venía altamente golpeado por plagas, un sector, venimos de producir 2,5 millones de quintales y hemos pasado, yo creo que las estimaciones que hay de alrededor de 500,000 quintales, hemos retrocedido abismalmente por una cantidad o una serie de situaciones. Yo no digo que no se han hecho cosas positivas de parte del gobierno, porque al final de cuentas uno debe ser lo más serio posible para tratar estos temas. Es correcto que han habido algunas iniciativas que pudieron generar un impacto positivo en algunos temas, pero han habido decisiones equivocadas. Y la forma de medir el impacto positivo o negativo de las decisiones que el gobierno ha tomado son los resultados. En el café vamos a producir alrededor de 500,000 quintales. Pues al gobierno le ha gustado compararnos con otros países. Bueno, nosotros hemos venido en decrecimiento. Y el caso de Honduras, que venía de 500,000 quintales, está ahora produciendo 8 millones de quintales en su cosecha del año. Entonces, a eso es a lo que vamos. ¿Qué son las decisiones que estamos tomando? Sector cañero, ya tú lo mencionabas, existe más posibilidad de poder mecanizar, pero también es un impacto difícil. Venimos de años de sequía, de malos precios internacionales, de cañeros que han realmente quebrado por la situación que había, de los malos precios internacionales, de la dificultad de la productividad por fenómenos climáticos, pero ahora vamos con un aumento del salario mínimo que también le viene a impactar. Perfecto, debo hacer en este momento, Gustavo, una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco ya ahora sí de cómo se plantea la relación sector privado, sector empresarial con el Ejecutivo, sobre todo porque tengo la impresión de que el año pasado, y tú me dirás más adelante, que el año pasado se cerró con déficit en el tema de acercamiento, de vinculaciones armoniosas, digamos, que debería de existir entre el sector privado y el Ejecutivo. Y me refiero concretamente, claro, a lo que hemos hablado ya del salario mínimo, pero también sobre protestas que hubo incluso frente a la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Vamos a ir a una pausa, tendremos habilitados los 2 números de teléfono por si usted desea participar, estarán apareciendo ahí en pantalla para que usted pueda tomar nota y nos llame en el segundo segmento 2263-0023 y el 2264-9179. Mientras tanto, recordamos a ustedes nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente, en Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, en Santa Ana está en el centro, Metro Centro, en la zona central y paracentral, en San Salvador, Metro Sur, Metro Centro, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca, Sensultepec. Y en Oriente está Almacenes Bomba en San Miguel, en el centro y Metrocentro, en el departamento de Usulután, en la ciudad, y en San Francisco Gotera. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Esta noche nos acompaña en Conexiones acá en San Salvador Gustavo Moreno, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, Camagro, y también integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Hemos hablado en el primer segmento de la entrevista sobre el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo sobre la productividad en este país, el caso particular del sector agropecuario. Pero nos interesa que conversemos, Gustavo, como decíamos antes, sobre cómo se va perfilando la relación ejecutivo con el sector privado en el país. Tal parece que se cerró el año pasado bastante accidentado. Esa es una impresión estrictamente periodística, pero tú me dirás la mejor valoración desde el sector que ustedes representan. Pero reitero a ustedes, porque está apareciendo en pantalla los dos números de teléfono, 2263-0023 y 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Pues bien, ¿cómo se ve entonces en perspectiva? Digo, porque lo que tenemos este año es un año estrictamente, bueno, ya no preelectoral, sino electoral, ¿no? Preelectoral quizás era 2016, pero 2017 es la antesala para la elección de diputados y alcaldes. ¿Cómo se ve entonces el escenario en ese contexto, Gustavo? Bueno, nosotros esperamos que las decisiones que se tomen de aquí en adelante en la forma de gobernar sean decisiones que nos se marquen sobre las próximas elecciones. Nosotros en El Salvador creemos de que es necesario ya que se tome con mucha seriedad el hecho de formar política pública exitosa, y esa tiene dos puntos específicos. Una política pública exitosa es aquella que responde a la realidad y aquella que también llena las expectativas o necesidades de la gente, que es un poco lo que le pasó al salario mínimo. Pues si hay una expectativa de la gente de un aumento, pero si corresponde a la realidad, parece que ahí hubo déficit. Entonces, ese es el punto. Una política pública debe llenar esos dos requisitos. Nosotros consideramos de que el tema de que en El Salvador estemos en elecciones permanentes, que estemos en la antesala para, mira lo que vamos, 2018 elecciones de alcaldes y diputados, claro, y 2019 elecciones de presidente. Entonces vamos a tener 3 años en lo que vamos, totalmente de un tema electoral, donde los políticos van a empezar a hablar para ganar votos. No necesariamente, o sea, todos los temas se van viendo con un perfil estrictamente electoral, o sea. Es correcto. Y para mencionarte del año pasado, a lo que tú me preguntabas, pues sí, las mesas de diálogo que existían son mesas que se dejaron de reunir, pues no hubo convocatoria, no porque el sector privado se haya levantado de las mesas o haya decidido no participar, no se fue convocado. En otras mesas sí se participó, pero como te digo, yo creo que el balance importante que hay que hacer es, de todas las mesas que estuvo el sector privado durante todo este tiempo, cuáles realmente han dado resultados. Y de todos los temas que se trataron, en qué puntos se llegaron a acuerdos. A mí me parece que es importante mencionar de que la verdad absoluta no la tiene ni el gobierno ni el sector privado. Al final, repito, todos somos salvadoreños y todo lo que queremos es que el país crezca, que este país se desarrolle, que haya mejores condiciones de vida para los salvadoreños, que tengamos mayor seguridad, que haya mejores niveles de educación, entendiendo la educación como la columna vertebral del desarrollo. Esa es la aspiración que tenemos todos. El problema es que en el marco de las aspiraciones que tenemos, creo que donde estamos discrepando específicamente es en cuál es la visión de desarrollo que tenemos para el país. ¿Cuál es la visión que tienen algunos personeros del gobierno y cuál es la visión que tienen los demás sectores? ¿Esto pasa por el tamiz ideológico o no? ¿Es eso lo que está pues atrapando el país, los dos enfoques estrictamente ideológicos que hay sobre cómo resolver los problemas? Pareciera ser que si no encontramos resultados, que cuando tú ves una carga hacia el sector privado desde las entrevistas de funcionarios públicos, cuando tú ves manifestaciones todas las semanas constantes afuera de las gremiales empresariales, ese ataque directo, permanente, pareciera que sí hay una fuerte carga ideológica dentro de las acciones que se están desarrollando, lo cual me parece un error. Yo creo que cuando el diálogo se acaba hay que seguir dialogando, y la invitación que humildemente haríamos es al gobierno a tener un poco más de humildad, a pensar en que para que un país se desarrolle y salga adelante necesita el sector privado. Y no es cierto que el sector privado quiera, o todo el sector privado quiera
imponer su voluntad. No es cierto. Lo que queremos es trabajar. Ni siquiera queremos que nos regalen nada. Lo que queremos es trabajar. Lo que queremos es que existan trámites más expeditos. Lo que queremos es que no ser el sándwich de la fiesta, donde nos meten impuestos por un lado, nos aumentan salarios mínimos, la inseguridad apretando, las extorsiones, todo cada vez apretando más. Y realmente sin empresa privada no va a haber empleo, no existe empleo. Ahora, ¿se puede avanzar en un país donde hay enfoques distintos del sector empresarial o el gobierno tiene un enfoque distinto sobre cómo enfrentar los problemas, sobre cómo resolver los problemas estrictamente económicos, por ejemplo? Yo creo que eso se puede resolver. William, yo creo que nuestro país tiene una virtud. Nosotros tenemos un país con una institucionalidad fuerte. Nuestras instituciones no se han resquebrajado muy a pesar de todos los casos que estamos viendo de corrupción, etcétera. Tenemos instituciones sólidas, tenemos una democracia, vamos a elecciones, ha habido transición en nuestro país, ha ido caminando el tema de la democracia, el tema de la institucionalidad. Pero tenemos que avanzar a que el diálogo, a que ese fortalecimiento de nuestra democracia nos lleve a poder debatir cuál es la visión de desarrollo que necesitamos. No un tema ideológico, porque el asunto es que cuando nos dicen, probablemente alguien dice, o un funcionario alto del gobierno dice, es que nuestro faro o nuestra modelo es Cuba o Venezuela. En principio yo te voy a decir que la mitad por lo menos de este país o muchos no van a estar de acuerdo, porque no es esa la visión de desarrollo que tienen, porque El Salvador no necesita las recetas de otro lado. El Salvador tiene su propia idiosincrasia. El Salvador tiene su área territorial, su cantidad de población, tiene su carencia de recursos naturales. El Salvador tiene su propia situación. Y en base a eso tenemos que crear nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo que queremos? Mejor educación, queremos seguridad, queremos un sistema de salud. Yo te voy a decir, aquí se habla del aumento del salario mínimo, se habla pero no estamos hablando de cómo le vamos a mejorar el sistema de salud a las personas, a los individuos. ¿Qué pasa con estas señoras que llevan a sus hijos a una unidad de salud preocupadas por la dificultad que tienen, preocupados porque tienen una seria enfermedad y necesitan algún medicamento, etcétera, o a una atención, y ni siquiera hay medicamentos en las unidades de salud? Esas son las circunstancias de las que tenemos que debatir y de las que tenemos que hablar. ¿Por qué pasa ese tipo de situaciones? Ahora, pero en el país los sectores se siguen viendo como adversarios o como enemigos. Yo creo que entre el sector privado y los partidos políticos o el gobierno no debiese de verse como adversarios ni enemigos, porque los gobernantes no son permanentes, van cambiando, van en el tiempo. Cada 5 años los salvadoreños tenemos la oportunidad con una papeleta y un crayón de decidir el futuro de nuestro país por los próximos 5 años. Un gobierno puede estar 5 años, pero probablemente en 5 años siguientes cambie. Entonces, no podemos, y el sector privado, por el contrario, permanece, sigue trabajando, sigue luchando en la adversidad, en la prosperidad, en la bonanza, en la dificultad, sigue haciendo su esfuerzo. No podemos, estamos en trincheras distintas. De acuerdo. Bueno, quiero leer a alguna gente televidentes que nos están viendo a través del fanpage de Luis Salgado a propósito de la transmisión que tenemos en línea. Gustavo, Jorge Alberto Viera López está escribiendo desde Nueva York, en Estados Unidos. Dice: saludos a mi familia y a los amigos en El Salvador. Nos está sintonizando también en este momento Arcemi Turcios, saludo para ella. Está Dilma Ventura, Milagro Pozo, que nos ve desde Houston, Texas, y Sandre López. Bueno, saludo para ellos. Vamos a ver, tenemos siempre habilitado el número de teléfono por si ustedes desean participar con el comentario de la pregunta. A ver, pero viendo en perspectiva entonces, bueno, me indican de que sí tenemos a un televidente en este momento. Buenas noches. A ver, si le baja volumen a su televisor para que le podamos escuchar y no tengamos problema de feedback o retroalimentación. Bájele volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Parece que, bueno, vamos a ver. Buenas noches. Sí, ahora sí le estamos escuchando. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Sí, le hablamos de acá del avión. Adelante, le escuchamos. Sí, estábamos oyendo ahí pues, las opiniones del señor Gustavo, ¿verdad? Y sí, él
está bien que expresa en esa manera porque él está defendiendo a la empresa privada. Claro que no, un país no puede estar sin empresa privada, es lógico. Pero acuérdese, ponga la mano de conciencia que cuántos años hace que el empresa privada de sí mismo, por su propia voluntad, no le va a subir el salario al trabajador. O sea, yo recuerdo cuando estaba joven que había en las algodoneras cómo nos explotaban por 25, por 50 centavos, por 75 centavos, hasta un colón ya de último los pagaban de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Es una jornada tremenda, los ricos se han hecho ricos con las costillas del pobre y ahora están llorando por esas migajitas que se le van a aumentar el salario mínimo. No, hombre, es una grosería, pongan la mano de conciencia. El gobierno ha hecho bien, pues que la situación está fregada para vivir. Entonces, si no hay aumento de salario, no sobrevivimos. Entonces, ¿y de dónde sale el mismo cuero coyunda? Ya le aumentaron a la gasolina, ya le aumentaron al diésel, le van a aumentar a los granos básicos, todo eso. Entonces, de ahí mismo sale, de nosotros mismos sale eso. El rico no pierde. Y ellos con los productos le saquen hasta de más a uno. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Mientras llegan otras llamadas, a ver, Gustavo, ¿cómo respondes entonces a la crítica del televidente de la Unión? Bueno, yo le envío un saludo al televidente y decirle que efectivamente yo estaría de acuerdo con él en el sentido de que el trabajador necesita un aumento del salario mínimo y no es cierto que no se han aumentado, sí han existido aumentos en el transcurso del tiempo, porque además esa es una revisión por ley que ya se establece. Lo que sucede es que efectivamente él decía, aumenta los granos básicos, aumenta la gasolina, aumenta los impuestos, aumenta todo. Obviamente todos esos aumentos también los está percibiendo el sector privado. Yo creo que lo que es importante determinar es que aquí no debemos de ver al sector laboral y al sector privado desunido. Somos una sola fuerza. El sector privado no puede ser exitoso si el sector laboral no está de la mano de él. Y hay un tema importante. A diferencia de los años anteriores, con la actualidad, muchas cosas han cambiado. Ahora se habla mucho de que el empleado tiene que estar incentivado, que tiene que haber un sentido positivo en las empresas para que haya mayor productividad. Se habla del sentido social dentro de las empresas, cómo se está trabajando en todo este tipo de temas. Pues la empresa privada tienen trabajos en temas de salud, por ejemplo, trabajos en temas de medio ambiente. O sea, sí se está invirtiendo en el deporte, que es tan importante para los jóvenes, para tratar de sacarlos de todo el tema de las delincuencias, que son hijos de ustedes televidentes, que muy probablemente están en una situación difícil a sus alrededores, pero también hay proyectos del sector privado que están ayudando con becas, con temas de educación, etcétera. Entonces, yo creo que al final, más allá de sector privado, sector laboral, de que si estamos llorando o no estamos llorando, lo que tenemos que ver es cuál es la realidad de nuestro país, qué podemos en este momento hacer y qué no. Y lo más importante es que salvadoreños somos todos. No importa quién sea, somos todos. De acuerdo, a ver, ¿quién más está con nosotros a través del fanpage? Está Saúl Fermán, que nos está viendo en este momento, saludos a él en Estados Unidos. Waldimir Díaz nos está escuchando y nos está viendo desde luego desde Washington, D.C., Remberto Mena, él hace un cuestionamiento acá, Remberto, Gustavo, y es un poco parecido a lo que hacía el televidente a través de la línea telefónica. Dice, al hablar de salario mínimo, ¿cuánto le suben a la canasta básica? Apenas le suben al mínimo y todos va en incremento. Él nos está escribiendo desde Virginia, en Estados Unidos. Ese tema del traslado, del efecto cascada que tiene el tema del salario mínimo, ¿es inevitable? ¿O hay una forma en que algún empresario puede tener capacidad de absorber esos incrementos? Puede ser que en algunos sectores obviamente se puedan absorber. No sé, habría que revisar cada uno de los sectores cómo está, pero hay sectores que no pueden. O sea, hay pequeños empresarios que les es difícil poder absorber este incremento al salario mínimo. Las personas que tienen pocas ganancias, que sus negocios, sus ganancias son pocas y que tienen pocos empleados y apenas van, o personas que van empezando su negocio. O sea, cada situación es difícil, pero lo que nosotros hemos escuchado de la mayoría de pequeños y medianos comerciantes, empresarios, es que les han puesto en una situación difícil. Y yo lo que digo es, ¿por qué no existió el diálogo?
¿Por qué no hubo diálogo entre el gobierno y el sector privado? ¿Por qué se ha hecho de esta manera tan arbitraria y tan accidentada? Cuando se ha hablado de que estamos en diálogo. Por el otro lado, decir que al final si todo se traslada, entonces no sirvió de nada el aumento del salario mínimo. ¿Cuál fue la alegría? ¿Cuál fue el cierre de la noticia? Que van a aumentar los precios de las cosas. Sería una triste noticia para todos los salvadoreños. Para cerrar este segmento, a ver, un pequeño empresario, un microempresario se puede ver en el dilema de decir, bueno, entonces lo que voy a hacer ahora con el incremento, con las implicaciones que tiene para mi presupuesto mensual, es reducir la plantilla laboral. Bueno, hablando quizás demasiado alto, plantilla laboral cuando pueden ser 4 o 5 personas, ¿no? Pero puede ser reducir el personal o incrementar el producto o servicio que ofrece. Cualquiera de las dos opciones dependiendo de cada circunstancia. Las dos son probables. Las dos son meramente probables. En todo caso, tiene consecuencias difíciles hay consecuencias negativas. Y repito, y esto es importante, William, y lo ratifico, el sector privado no está en contra de un aumento al salario. El sector privado está en contra de una situación arbitraria y de la manera en que se manejó el tema. De acuerdo, nos quedamos en ese punto, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos al cierre de Conexiones. Bien, estamos al cierre de Conexiones. Gustavo, el próximo 16 de este mes, el 16 de enero, se estará celebrando o conmemorando 25 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué país tenemos 25 años después, de la perspectiva del sector de ustedes? A ver, tenemos un país que ha avanzado en temas de desarrollo. Obviamente la guerra pues estaba dinamitando el desarrollo. Hemos avanzado en temas de infraestructura, pero lastimosamente tenemos un país todavía sumergido en mucha violencia. El hecho de que una familia salga su hijo de la casa y una madre de familia esté preocupada de su hijo para poder regresar sano y salvo, por los niveles de delincuencia que tenemos, no es el país que nosotros como salvadoreños creo que nadie deseara. Un país con un déficit de empleo bastante importante, o donde, por ejemplo, en el sector agropecuario, para hablar un tema específico, muchos de los jóvenes no quieren trabajar en el agro porque han visto cómo su padre se ha esforzado y ellos quieren salirse y vienen a la ciudad y la ciudad ya no aguanta con la carga de tantas personas que vienen, que están migrando a la ciudad para poder buscar un empleo y no hay empleo suficiente para ellos. Bueno, y ese un paréntesis que es un dato interesante que tiene que ver con el envejecimiento de los sectores productivos en el sector rural, ¿no? Agrícola. Correcto. O sea, cada vez más hay personas adultas mayores que se están dedicando a esto, pero menos jóvenes. Menos jóvenes. Por lo tanto, eso tiene un fuerte impacto, supongo, sobre la actividad productiva, sobre
pero tiene una razón resultados. de ser. Cuando uno lo identifica, el joven lo que no quiere es hacer las prácticas agrícolas como lo hacían sus papás. Pero la agricultura se ha tecnificado, hay innovación en la agricultura. Cuando uno ve otros países donde hay otro tipo hay agricultura con ciencia, donde hay conocimiento, donde ahora hay otros tipos o mecanismos para poder cultivar, donde hay productos, semillas que han sido mejoradas, que rinden más, que tienen mayor productividad, donde hay mecanización, donde hay tecnificación. Los jóvenes en otros países están teniendo una agricultura sumamente productiva. El problema es cómo nosotros la estamos desarrollando, porque a veces se defiende la agricultura como la hacían nuestros ancestros, pero muy probablemente esa no es la agricultura con la que quieren trabajar los jóvenes de hoy en día. El joven ahora es mucho más informado, más educado, quiere tener otras herramientas para poder producir. Claro. Yo creo que ese es un tema muy importante y un tema a analizar mucho como país, sobre todo porque un país que no tiene agricultura es un país que no tiene alimento. Cada vez que nos sentamos pero eso es delicado, ¿no? Porque estamos hablando de incluso de producción de subsistencia. Es correcto. O sea, en el campo hay mucha producción agrícola de subsistencia. O sea, la gente siembra únicamente para la gente poder alimentarse. Siembra y una parte la toma para subsistencia y otra parte, lo que le sobra, la vende para poder recuperar, pues, obviamente, alguna parte de la inversión. Hay una inversión financiera y hay una inversión, un esfuerzo familiar. La agricultura familiar apenas logra generar un 12% de esta agricultura, genera un empleo más del de la familia. Decirte que realmente la situación de nuestros agricultores, hay otras cosas que pudieran aliviarle la carga. El amigo que nos hablaba desde la Unión, que hablaba de las formas en que se producía, por ejemplo, algo, ahora son formas distintas, son totalmente diferentes. Ahora no hay necesidad de hacer esas grandes horas de trabajo, hay herramientas, hay agroquímicos, hay tecnificación, hay conocimiento, hay formas de siembra y de cosecha diferente que permiten que las cosas avancen, incluso en el tema de las sequías o los fenómenos climatológicos. Hay conocimiento ya técnico que se puede emplear para que estas cosas no impacten fuertemente. Lo que pasa es que eso es lo que hace falta en El Salvador, la capacitación, el conocimiento, la educación, generarle a estos jóvenes la oportunidad de decirle, también en la agricultura hay vida, también hay forma, fuente de trabajo. Volviendo a los 25 años, ¿cuáles son, como digamos, los grandes avances que ha tenido este país 25 años después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Y cuáles son las deficiencias o las grandes deudas que tenemos? Bueno, yo creo que en el tema de infraestructura ha habido un avance, en el tema del acceso a los servicios también ha habido un avance, pero tenemos grandes déficits, por ejemplo, todavía en el tema de educación. La educación debe de ser vista como la columna vertebral del desarrollo, es en lo que tenemos que pactar. Necesitamos jóvenes más educados, necesitamos que el joven tenga conocimiento. Otro de los temas es en salud, un tema sumamente primordial es el tema de la seguridad. Este país necesita ser un país seguro, este país necesita tranquilidad, necesita una verdadera paz, porque vamos a un aniversario de los 25 años de paz, pero no estamos viviendo en un país con paz. No estamos viviendo en un país con paz cuando la gente está preocupada por sus alrededores. No vivimos en paz cuando la gente está siendo extorsionada. No vivimos en paz cuando los políticos empiezan a insultarse. Da tristeza ver un funcionario de gobierno en un canal de televisión insultar a su adversario político. Eso no puede ser. O a un político insultar a su adversario. No puede ser. No estamos viviendo en paz si nosotros seguimos esa cultura del debate, pero no el debate de ideas, sino un debate malcriado y en un debate que no nos lleva absolutamente a nada. Ahora, ¿cómo crees tú que las nuevas generaciones, estoy hablando de aquellos que nacieron, digamos, delimitémoslo en el tiempo, justamente en 1992? Ya estamos hablando de jóvenes que hoy tienen 25 años. ¿Cómo crees tú que están asimilando lo que está pasando en este país? Pues ellos realmente lo que tienen es una memoria meramente histórica, tal vez de lo que se le pudo hablar de lo que fue la época de la guerra. Yo creo que es importante determinar qué fue lo que sucedió, por qué se desencadenó, pero también es importante que estos jóvenes lo que quieren es progresar, estos jóvenes quieren un buen empleo, estos jóvenes quieren
viajar, estos jóvenes tienen una expectativa de vida muy distinta a la expectativa de vida que tenían los jóvenes probablemente hace 30, 40 años. ¿Será que están menos ideologizados, menos politizados? Claro, totalmente. La visión de ellos, sobre todo por una razón específica, los partidos políticos principales de nuestro país no nacieron en la época de la posguerra, sino durante la guerra. A excepción del FMLN, pero su ideología, sus dirigentes vienen de antes de la guerra. Claro. Aunque fueron creados como partido político en la época de los acuerdos de paz, su visión es la visión que tenían desde la época de la guerra. Ahora, ¿esto no nos podría estar llevando a un desfase entre las aspiraciones, Hay una las desconexión. pretensiones que hay, digamos, de esa nueva sociedad con los sectores políticos, económicos, sociales que tiene este país? Hay una desconexión totalmente entre las expectativas que tiene el joven con las acciones que están desarrollando los gobernantes o los políticos. Yo estoy totalmente seguro. Tan es así que yo quiero decirte que la población joven entre 18 y 30 años son más de 1,5 millones de individuos. Significa que este segmento de la población puede poner al presidente de la República. Estoy totalmente convencido que en las próximas elecciones van a haber sorpresas que ni siquiera nos imaginamos y que van a provenir de este segmento que no ha estado yendo a las elecciones y que probablemente no hemos logrado identificar cuál es la visión electoral que ellos tienen, porque nunca se ha registrado hacia el pasado, porque no ha habido ningún interés. Pero el joven que ahora ya tiene 25 años, que ya salió del colegio, ya está saliendo de la universidad, que tiene una expectativa de un empleo, que ya está tratando de formalizar su casa, que va a entender las dificultades que se tienen en el día a día, muy probablemente va a querer tomar decisiones en su país y va a sentir que hasta ahora las condiciones no son las más favorables para un joven que quiere ni siquiera emprender o buscar un empleo. Hay déficit de empleo en nuestro país y hay demasiada dificultad para los emprendimientos formales y sobre todo formales. Pero entonces, ¿quiénes deben dar el salto de calidad en este país para sacar adelante? ¿Estamos hablando de todos los sectores en general? Sí, me parece que sí, me parece, y vuelvo a la idea central que trataba de trasladar. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la visión de desarrollo que queremos y en base a eso todos nos tenemos que poner a trabajar desde nuestra trinchera. Yo estoy seguro de que la visión debe ser diferente. Fíjate que yo quiero decirte algo. En el caso del sector privado, que ha existido una renovación pues, normal y natural en las empresas donde ya ahora están asumiendo la responsabilidad de los hijos, de los que iniciaron los emprendimientos, que ya tienen un poco más de educación y de formación. Pero si nos trasladamos a los políticos, todavía en un alto porcentaje tenemos políticos con una visión o que participaron en la época del conflicto y con una visión de conflicto. Eso sí, francamente hay una desconexión total. Necesitamos avanzar. El país, el mundo entero se globalizó y el país no es una isla que debe estar exento o fuera de lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que insertarnos, por pequeños que seamos. El Salvador vale muchísimo y en este país todos cabemos y todos valemos y por tanto todos tenemos que ponernos desde nuestra trinchera a buscar hacer un mejor El Salvador. Y yo te quiero decir, es importantísimo entender que el conocimiento que los salvadoreños tienen hoy en día no es el mismo de hace 50 años. Ya ahora las elecciones no se van a ganar ni con una cachucha, ni con una camiseta, ni con una canción. Se van a ganar sobre la base de los resultados de las expectativas que la gente tenga. ¿Crees tú que efectivamente ha cambiado eso? O sea, sí, yo creo que sí. Yo creo que las personas están analizando más su calidad de vida y la situación que están viviendo. Y en base a eso están tratando de buscar cómo resolverlo. Cuando se generan crisis, William, cuando viene la crisis es cuando se toman las mejores decisiones y las más grandes decisiones. Y creo que El Salvador está en crisis. Tan difícil está la visión política que tenemos en nuestro país que no hemos logrado ver que los partidos políticos se pongan de acuerdo en cómo resolver los temas primordiales o más importantes. Los temas como pensiones. A propósito de ese tema que planteas, me pareció bastante relevante las declaraciones que dio la embajadora de Estados Unidos en algún momento sobre el año pasado, obviamente, cuando hacía referencia de que los contribuyentes norteamericanos están dando plata para El Salvador para contribuir a través de Fomilenio, Triángulo Norte y otros programas sociales, y que le parecía lamentable que en El Salvador
el país no pudiera ponerse de acuerdo, los sectores sociales, políticos de este país, ponerse de acuerdo sobre el tema fiscal, por ejemplo. Y al final estamos viendo que iniciamos este año con un presupuesto que prácticamente el del 2016 está funcionando para 2017, pero no de acuerdo al que se había proyectado. Sí, porque yo creo que el diálogo y siempre las discusiones parten sobre la base de la desconfianza. Las desconfianzas mutuas que se tienen en los sectores. Pero eso tiene mucho que ver con la carga ideológica que tienen. Yo creo que tener dirigentes de época de conflicto no es el futuro de El Salvador. Necesitamos una visión diferente, más fresca. Necesitamos un debate donde no partamos de la desconfianza o no partamos de una visión electoral, sino que partamos de cómo queremos El Salvador en 5, en 10, en 15, en 20 años. Cómo queremos El Salvador en 25 años y cómo queremos tener, cuál es la calidad de vida que queremos para nuestros ciudadanos. Pero eso no es solamente con decir por decreto aumento a salario mínimo, aumento a los impuestos, no, se trata de cómo vamos a quitar las trabas para que este país crezca. Se trata de cómo nos vamos a poner de acuerdo en los puntos mínimos. Yo estoy seguro que si apartamos las diferencias y buscamos las coincidencias, por lo menos vamos a tener algo con que comenzar a trabajar. Y eso es el sector privado, y eso es los partidos políticos, y esos son todos los sectores productivos del país. ¿Cuáles serían los grandes temas en este país en los que los sectores políticos podrían ponerse de acuerdo y decir, bueno, estos temas son grandes temas estratégicos para el desarrollo del país? Por lo tanto, los apartamos un poco y no los dejamos que entren en la lógica de la lucha electoral, por ejemplo, o de la disputa electoral. Porque finalmente cuando se contamina con la parte estrictamente electoral, esos temas, nunca llegan a nada. Entonces, ¿cuáles serían los grandes temas en los que deberían decir, bueno, miren, estos temas, estoy pensando, por ejemplo, el caso de la educación, porque tanto se ha hablado del programa 2021 y de tantos que se han hecho en este país y terminan en nada, porque terminan 5 años y cambian el programa. Y se cambia el programa. Entonces, no hay para 10, 15 o 20 años. Es correcto, yo creo de que ese es uno de los problemas porque cuando llega un partido, mete su proyecto, mete su programa en base a la ideología de su partido. Incluso cuando hay cambio de gobierno del mismo partido. Incluso cuando hay cambio de gobierno, o sea, no tenemos una visión clara de cuál es el desarrollo del país o cómo queremos el país. Pero más allá de eso también decirte, yo creo que uno de los temas importantes que se tienen que resolver de inmediato es el tema de la crisis fiscal que tenemos. Hay que ver cómo lo resolvemos. El tema de pensiones hay que resolverlo. La gente no puede quedarse sin su pensión. La gente ha contribuido de su salario. Y de repente el tema de pensiones se quedó ahí como que, o sea, no pasó más. Hubo crisis, no hubo crisis, pero el tema está presente. Está presente y va a estar presente cada vez más. 2017 es un año crítico y los años venideros son más críticos todavía. O sea, hasta el 2024 las expectativas que se tienen en el tema de pensiones son bastante difíciles. Hay que resolver el tema, pero el tema no se va a resolver con una imposición ni con un decreto. El tema se va a resolver sobre la base del diálogo y buscar la mejor fórmula, para decirlo de alguna manera, de cómo resolver este problema que se tiene. El tema del déficit fiscal, ahí está claro que hay una situación complicada, pero también deben de estar claros de que la economía del país está mal. Alguien que diga que la economía del país está bien y que aquí las empresas están vendiendo más de lo que vendieron hace 2 años y que aquí estamos felices de la vida y hay una gran fiesta, pues no sé. No es por lo menos las expectativas que tenemos desde el sector privado y de todos los sectores que ahí estamos aglutinados. Decirte, somos más de 50 gremiales empresariales de diversos sectores que estamos en ANEP. Y realmente la situación de lo que nosotros escuchamos es que la situación está difícil. Hay que resolver esos temas. El tema de la delincuencia, hay cosas que se han olvidado. Se hizo un impuesto especial o un préstamo para aportar $100 millones para el tema de la seguridad. Eran $100 millones que se iban a gastar durante un año para tratar de mejorarlo. Realmente, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué es lo que el sector privado quiere? William, y lo que los salvadoreños quieren. Cuando un alumno está en una escuela, necesita rendir y sacar buena nota para pasar el grado. Si no, lo reprueban. Cuando una persona está trabajando en una empresa, esa persona lo que hace es rendir en su trabajo porque si no lo corren. Cuando un político está gobernando, perdóneme, no se ofenda si se le critica. Si está haciendo malas cosas, se le va a criticar y se le va a reprobar. Y lamentablemente, al igual que un empleado, si usted hace mal su trabajo, lo único que merece es que lo corran.
Así de simple es el tema. Nosotros necesitamos que se empiece a trabajar de verdad por resolver los problemas que este país tiene. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Gustavo. Siempre un gusto que nos acompañes. Ojalá podamos conversar más adelante de los temas económicos, pero también un poco sobre cómo se puede estar viendo la actividad política electoral de este país. Creo que siempre es importante escuchar tu opinión. Gracias. Muchísimas gracias, William, y es importante recordarle a los salvadoreños, siempre hay esperanza. Mientras los salvadoreños tratemos de salir adelante, siempre hay esperanza y hay que confiar en Dios. Bueno, perfecto. Reitero el agradecimiento que nos acompañaste esta noche. Mañana estará con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador Marvin Galeas. Estaremos hablando de una obra que ha escrito Marvin y que es muy relevante, aunque parece que ahora Marvin está peleado con la pluma estrictamente política partidaria. Pero bueno, vamos a hablar con él mañana de estos temas. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen. Buenas noches.